Muy buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias por venir a vuestra casa, ¿vale? Aquí en CaixaBank tenéis vuestra casa. Este es el edificio corporativo de CaixaBank en la región de Murcia. Este es el tercer ciclo, o la tercera conferencia del 11º ciclo de conferencias de educación financiera. Llevamos 11 años ya, intentando de alguna manera daros una serie de píldoras formativas y herramientas para que podáis tomar decisiones en el futuro. Como me ha contado muchas veces Pedro Juan, que ahora os lo presentaré, de alguna manera de estas conferencias luego han salido alumnos de la Universidad de Murcia de Económicas, que luego se los ha encontrado por el camino y que de alguna manera dice, pues yo le conocí en aquella época en la conferencia de educación financiera. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Estas conferencias nacen de un convenio y un acuerdo entre el Colegio de Economistas y la Consejería de Educación, y la idea es que se sigan manteniendo en el tiempo con esa voluntad de alguna manera de echar una mano, ayudaros y poder formaros en todo lo relativo a la educación financiera con diferentes temas, etcétera, ¿no? De hecho, la próxima conferencia será el 17 de marzo, que en este caso será online, de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, lo dicho, quiero agradecer en primer lugar al instituto que está aquí presente hoy, Afonso X, que son valientes por estar hoy aquí físicamente, contra viento y marea. Y luego agradecer, por supuesto, a todos aquellos institutos que están online, que prácticamente tenemos cerca de 560 alumnos conectados. Entre ellos tenemos a IES Los Molinos, a IES Ortega y Rubio, la Inmaculada de Cartagena, el Colegio Concertado Nuestra Señora de los Ángeles, el Colegio Madre de Dios de las Mercedarias, el Colegio Ana María Matute, el Instituto José Planes, el Colegio Las Claras del Mar Menor, el Instituto Antonio Gin Costa, el Instituto Rector Francisco Sabater García, el Arteaga, Colegio Miralmonte, el IES Cañada de las Heras, el IES Sabina Mora, el Colegio Nuestra Señora de la Salceda y el Colegio Samaniego, ¿vale? Hoy tenemos el honor de contar con Pedro Juan Martín Castejón, doctor en antropología, en marketing, yo creo que doctor en muchas cosas, la verdad, porque es polifacético en su vida y yo que lo sigo y lo veo, la verdad es que hace muchísimas cosas, no solo a nivel de región de Murcia, a nivel de España, sino también en Latinoamérica, donde también pues tiene numerosas actividades. Y bueno, la verdad es que hace unos años hemos ido aprendiendo precisamente de él lo relativo al fracaso, ¿no? Y realmente a cómo afrontar el fracaso y de qué manera tenemos que ver efectivamente el fracaso, ¿no? Entonces, creo que es una conferencia que nos enseña a todos y que espero que disfrutéis y os guste. Os dejo con Pedro Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad. Muchas gracias. Como siempre, tan amable en la presentación. Bueno, pues de eso va a tratar. No sé por qué tengo la percepción, aparte de vuestro querido profesor, de que algunos de vosotros os he visto este año. Es posible, ¿verdad? En el proyecto de modalogía en el intercambiador de ropa. Pues nada, chicos, enhorabuena. Enhorabuena también al profesorado por tener esta dimensión de que no solamente formamos, yo soy partidario, y yo y otros profesores, y cuando digo profesores no me refiero solamente de enseñanza superior de la universidad, sino a aquellos que amamos la docencia, cada vez estamos más convencidos que en el futuro tenemos que enseñar a nuestros alumnos no solamente en el aula, sino también fuera del aula, dándoles oportunidades de crecimiento en todos los aspectos. Y por eso, pues agradeceros enormemente tanto a los que estáis aquí, como todos los colegios e institutos que nos siguen online. Creo que también a la dirección de estos centros, junto al profesorado, pues es un paso importante para aprender una herramienta, espero ser bueno en la presentación que le hago, una herramienta que puede cambiaros la percepción de algo que os va a ayudar no solamente en vuestra vida académica y profesional, sino también en vuestra vida personal. Para eso voy a necesitar vuestra colaboración y puesto que ya nos conocemos y hay cierto grado de amistad, por lo menos amistad me refiero, relación amable, os voy a dejar un micrófono abajo
Muchas gracias. Con el fin de que hay algunas preguntas que me gustaría hacer, me gustaría ver vuestras respuestas para ir creciendo en el discurso o ir viendo cómo veis vosotros determinadas cosas. Y nos lanzamos a hablar de este tema que para mí es fundamental. Llevamos desde el 2015 trabajando un grupo de fracasólogos, no soy el único, son profesores interdisciplinares. Yo, sin duda alguna, soy el economista, pero también hay psicólogos, hay médicos, hay antropólogos, hay distintos compañeros que tienen formación en este campo. ¿Y por qué empezamos hablando del fracaso? Porque mirad, si hay algo que os va a acompañar, que os ha acompañado y que os va a acompañar el resto de vuestra vida, es que unas veces las cosas salen bien, como tú las proyectas, y otras veces las cosas no salen bien. No alcanzas el resultado que tú tenías pensado. Y la vida se va a manejar en estos dos campos. Uno, proyecto, hago, pongo esfuerzo, energía y tiempo y consigo resultados, y eso está bien, pero también se da la circunstancia de que pongo energía, tiempo y no obtengo el resultado. ¿Están ustedes más o menos de acuerdo en esto? ¿Lo podemos dar por...? Pues nos vamos a centrar precisamente en esa parte. Cuando yo pongo energía, tiempo, esfuerzo, dedicación y no obtengo el resultado. Porque esto es lo que va a hacer que yo a lo largo de mi vida, si soy capaz de prestar atención, voy a sacar la mejor versión de mí mismo. Y un fracaso, un error, un fallo, nunca me va a limitar. Esto es uno de los objetivos. Y voy a tener mayor capacidad de afrontar la frustración, que esto es otro de los factores muy importantes que vuestra generación tiene que ir aprendiendo. Saber enfrentarse y afrontar situaciones frustrantes en las cuales ha hecho un esfuerzo y no lo ha conseguido. Os voy a poner un ejemplo y quisiera conocer vuestra opinión, porque como decimos, unas veces las cosas salen bien y otras veces las cosas salen mal. El camino de la vida es esto. Nadie de los que estamos aquí nos sale todo. Es decir, a veces nos sale, a veces no nos sale. Y esta es una realidad que tenemos que asumir todos. Os voy a poner esta coyuntura. Un examen. Hasta ahora, las variables de éxito que vosotros tenéis para un examen, ¿cuáles son? Variables de éxito. Os voy a ayudar un poco, porque ya si empiezo ya al principio de la charla hablando de variables de éxito, ya, pues si esto venimos a hablar de gestión del fracaso, profe. Sí, efectivamente. La relación que vosotros tenéis hasta ahora en vuestra mente es, si yo a una asignatura le dedico más tiempo, estudio más, obtengo mejor calificación. ¿Estáis de acuerdo con eso? Eso es básico. A más tiempo, más esfuerzo, obtengo más calificación. Dicho de otra manera, tengo éxito cuando yo hago voluntariamente esa dedicación de esfuerzo. ¿Qué pasa en el caso de que yo bajo el nivel de dedicación, el nivel de estudio, el nivel de... Pues lo más probable es que pueda suspender ese examen. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Aquí viene la pregunta que yo necesito que ustedes reflexionen, o que vosotros reflexionéis, y los de casa también. De los que estáis aquí, hay los que estáis aquí porque no puedo escuchar a los que estáis fuera, pero los que estáis aquí, ¿hay alguno que se haya preparado bien un examen y lo haya suspendido? ¿Alguien podría levantar la mano? Genial, muy bien. Oye, pasarle el micro a vuestro compañero el valiente, ayudado por el compañero que está al lado, que también ha sido el ayudante del valiente. Muchísimas gracias. Hay que darle hacia arriba, sí. ¿No? A ver. ¿Ahora? Sí, perfecto. ¿Tu nombre es? Jaime. ¿Perdón? Jaime. Jaime, perfecto. ¿Nos podrías contar un poco esa experiencia donde estudias, como has estudiado otros exámenes en los que has aprobado, pero ese examen no te suspendiste, no te salió bien?
Pues en matemática practicaba y me esforzaba y al final suspendí los exámenes, así en general. Correcto. Eso, cuando tú suspendes después de haberte dedicado a estudiar y a preparártelo, ¿qué reflexión haces? Pues que tenía que trabajar más. ¿Trabajar más? Y mejor, supongo. Y mejor. ¿Eso y mejor a qué se debía? ¿Qué es, cuando tú suspendes un examen, habiendo estudiado, qué es el primer paso que tendrías que dar? Pues estudiar a lo mejor de otra forma un poco distinta, ¿no? Antes de eso. Pues no sé. ¿No? Antes de eso, y te lo digo, y muchas gracias, Jaime, por tu aportación, porque yo sí tengo alumnos en la universidad que les pasa, y ya son alumnos de cuarto año, que el año siguiente ya van a terminar su carrera, y suspenden exámenes que han estudiado, y además son alumnos que van con una buena nota curricular, pero llegan a un examen y suspenden. ¿Por qué suspenden? Pues lo primero de todo es irte al profesor con tu examen y entender en qué te has equivocado. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Te traumatiza mucho que el profesor pueda utilizar bolígrafo rojo para ponerte el fallo? No. No, es decir, que si te lo pone en rojo, incluso o te lo señala con amarillo para que tú lo veas más claramente, cuanto mejor te identifica el error, más posibilidades tienes tú de no cometerlo. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente paso siempre va a ser el mismo. Teniendo en cuenta los errores, ve por qué se han producido. No los errores. Me he equivocado aquí, 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 aquí. ¿De acuerdo? Y habiendo estudiado por qué se me han producido. Esto es, para que lo tengáis todo en cuenta, lo que entendemos de una forma asequible, la gestión del fracaso. Yo he tenido alumnos que una vez muy brillantes en muchas asignaturas, llegan a una asignatura que tengo de habilidades directivas en cuarto, donde el examen es muy distinto a los otros tipos de exámenes que ellos hacen. Son alumnos que estudian mucho y además las notas de prácticas que llevan son muy altas. Llega el día del examen y suspenden. Son exámenes de desarrollo de preguntas cortas con espacio limitado. Tienen que responder, no es tipo test, hay que responder. Y suspenden. Y cuando llegan, Jaime, tienen la misma sensación esta que te estoy comentando yo. ¿En qué me he equivocado, profesor? Le he dedicado mucho tiempo a esta asignatura y no la he podido superar. Y entonces viene esa parte, mira, te has equivocado aquí, aquí, aquí. Primero, atención a lo que te has equivocado, el error, y después, ¿por qué se ha producido? Entender de dónde viene ese error. En el momento que eso lo aprenden, empiezan a aplicarlo no solamente a mi asignatura, que normalmente en la siguiente convocatoria suelen sacar 9 y 10, o sea que el alumno ha demostrado que había estudiado, que se controlaba la asignatura. No había sabido enfocar bien el tipo de examen. Esta lección que os doy y os cuento a nivel de un ejemplo de examen pasa también a nivel de vida. Tú muchas veces tienes experiencias en la vida que te van a hacer plantearte que, bueno, aquí he fallado. Lo primero es, este ruido de fondo así de ultratumba me eleva, no me distorsiona. Yo noto como que vamos... Lo digo para la clase, cuando oigáis ese ruido, si notáis que le evitáis, estamos dentro de la normalidad. O sea, que tranquilos, que forma parte de la ambientación. Esto lo que sí quiero dejar muy claro el mensaje es que yo, para aprender del fracaso, para gestionar el fracaso, para gestionar el error, para gestionar el fallo, lo primero que tengo que hacer es saber en qué me he equivocado. Prestar atención al error, que es fundamental. Porque el error, y aquí está una de las máximas, todo el mundo fracasa y comete errores. Esta es una máxima universal. Nadie en el mundo no ha cometido alguna vez un error, se ha equivocado o ha fracasado en algo. Todos. Esta es una constante. Otra constante es que nadie disfruta de sus errores. Nadie disfruta de sus errores. Equivocarte no nos gusta a ninguno. Pero también hay que entenderlo que forma parte de nuestro aprendizaje. Y aquí es donde entra la gestión del fracaso. Entender
que yo, como alumno, fracasar como estudiante, no aprobar un examen y comprender, habiéndolo estudiado, claro, si no lo estudio no tiene mérito, porque está claro por qué lo ha suspendido. Pero si yo estudio y suspendo, comprender bien ese proceso me ayuda a enfrentarme a muchas situaciones de la vida, además muy complejas, como voy a ir demostrando. Y sobre todo esto, que era lo que os quería decir. Si yo tomo una decisión, aprendo de esa situación, me va a enseñar mucho más el fracaso que el haber aprobado el examen, haber tenido éxito en el examen. ¿Estáis de acuerdo con esta teoría o no? Cuando tú apruebas un examen, ¿te dedicas a mirar las cosas que has acertado? El éxito, me gusta mucho esta frase, que además de Andrés Vicente Gómez, un productor de cine, recientemente, hace un par de meses, en El País publicaba un artículo donde el titular era: donde esté un fracaso, que se quite un éxito. El éxito atonta. Cuando tú eres alumno de sacar todo 9 y 10, 9 y 10, 9 y 10, ¿eso está bien? Perfecto. Y la pregunta que es, ¿estarías preparado para que en un examen, habiendo estudiado lo mismo que has estudiado los demás, sacar un 4? Pregunto. Os voy a contar un caso que a ver si vais a sacar la conclusión equivocada de que, joder, tenemos que fracasar, tenemos que suspender algún examen. No, no se busca el fracaso viene por sí solo. Pero voy a contar una anécdota de una alumna mía de cuarto de grado en marketing en la asignatura esta que os decía de habilidades directivas, que suspendió con un 3,5 en un examen. Y vino el padre, que era abogado, la madre a revisión de examen, y poco a poco que la niña, su hija, ya una mujer ya de 21 años, iba a abandonar los estudios, que estaba pensando, decía el padre, es que si mi hija se suicida, a ti te voy a cortar la cabeza. Digo, pero vamos a ver, vamos a ponernos un poco en sintonía todos. Su hija, les enseñé el examen, ha suspendido por esto y esto. No ha respondido, sí, pero ¿eso qué importa? Lo que tiene que ver mi hija es que no ha suspendido, es alumna sobresaliente desde que fue a parvulario, a infantil. Digo, sí. La alumna estaba a punto de dejarlo todo y la madre, menos mal que fue la más sensata, fue la que dice, bueno, vamos a dejarla con el profesor y tal. Y salieron los dos del despacho y vosotros diréis, ¿y por qué deja usted entrar a los padres? Como alumno universitario mayor de edad, yo no tendría que haber dejado a los padres entrar, no tienen por qué entrar, pero yo también soy padre, no sé si y empatizas con la situación de una hija que está sufriendo y unos padres que van allí pues a apoyar a su hija. Entonces les dejé entrar. Cuando salieron y hablé con las chicas, empezamos a escarbar un poco por dónde está. Claro, los niveles de autoexigencia que tenía ella con ella misma no le permitían fracasar. Era su primera experiencia ante un fracaso académico, durísimo para ella. Entonces yo le dije, mira, esto lo tenemos que superar entre tú, yo y tus padres. Para aquí tenemos que hacer terapia los 4. Digo, vamos a reforzar en qué cosas te has equivocado, porque no es la dedicación de tiempo, sino son exámenes muy especiales que valoran más unas miradas más integradoras, que no solamente responder desde la memoria, sino desde la habilidad cognitiva, desde el razonamiento, y eso ella no lo tenía bien integrado. ¿Qué hicimos? Pues durante el cuatrimestre me pidió varias tutorías para la siguiente convocatoria y el examen, y en el examen además sacó la máxima puntuación. De hecho, le di matrícula de honor, porque fue la mejor, porque por práctica llevaba unas notazas de práctica y el examen lo hizo de forma brillante. Y cuando terminó el curso, fui el padrino de aquel año de la graduación, me vino ella, me vinieron los padres mucho más amables y todo esto, ya era otra cosa, ya parecíamos una familia feliz los 4, y la chica me dijo, dice, me llevo una carrera aprendida y la mejor lección que me han dado en mi vida. Estoy preparada para saber que
A veces las cosas me van a salir bien y otras veces las cosas no me van a salir bien, pero que yo, aunque no me salgan bien, voy a seguir siguiendo y voy a seguir y voy a obtener el resultado. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Ahora mismo vais a tener que tomar decisiones que ya empiezan a ser muy importantes en vuestras carreras. Por ejemplo, dentro de nada estaréis ya con la mente puesta, ¿qué quiero ser de mayor? Profesionalmente hablando, académicamente, ¿qué titulación voy a ir? Abordaremos ese tema un poquito más adelante, pero quiero que os llevéis sobre todo esta primera idea sobre el fracaso que me parece muy brillante. Si yo presto atención al fracaso y aprendo, me hago más valiente para la vida, porque voy a arriesgar más, voy a ser más valiente ante la vida. Os pongo este ejemplo, a ver cómo lo veis, chicos. Si tuviéramos que elegir entre que nos toque 1 millón de euros en un juego de azar, o que hemos quedado con nuestra familia o con un grupo de amigos para nos vamos de viaje de estudio a República Dominicana, que no sé por qué a mis alumnos les ha dado a todos irse ahora a República Dominicana, serán que los viajes son baratos, no lo sé. Y en el último momento se me escapa el avión y no nos vamos. Si tuviera que escoger entre pasar por la experiencia A del millón o la experiencia B, ¿qué elegiríamos nosotros? La A. Si eligiéramos la B, algo no estaría funcionando bien aquí. Porque fíjate el drama que supone el irte y quedarte allí. ¿Qué pasa? Ahora voy a daros, esa es la perspectiva racional que dices tú. Bueno, ante estos dos sucesos, yo prefiero el A al B. Pero eso es hoy. Pero pensemos por un momento que en vez de estar pensando en A o en B, ¿qué pasa cuando pasa un poco de tiempo? Estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, del 2020. Lo podéis tener porque está en Google Scholar. Entráis directamente a Google Scholar y hacéis referencia al estudio y tenéis todos los datos. Se investiga todos los premiados por juegos de azar en Europa que han obtenido más de 1 millón de euros. 1 millón de euros o más. Y la respuesta que obtienen es que el 70% de los ganadores, el 70% de las personas, lo califican como el suceso más trágico que han tenido en su vida. ¿Cómo puede gente que le ha tocado 1 millón de euros decir al pasar varios años que es el suceso más negativo en su vida? ¿Por qué creéis que es eso? ¿Qué pensáis vosotros en vuestra cabeza ahora mismo ante esta pregunta? Sí, le podemos... Gracias. Le pasamos, por favor. Gracias. Hacia arriba. ¿Lo tienes en verde? Perfecto. Vale. Que cuando es una mala gestión, pero siento que si lo fuesen gestionado bien no lo fuesen considerado un fracaso en sí. Es verdad que es un fracaso si es mal gestionado ese dinero de la lotería. Pero aprenden que por mucho dinero que tengas, si no lo gestionas bien, no te sirve de nada. Quedaros con este detalle. Yo creo que estás perfecto. Esto, para que quede claro, porque los que están online no lo apaguen. Los que están online pueden pensar que tú y yo estamos conchavados. No, esto ha sido una respuesta que a ti se te ha ocurrido. ¿Correcto? Sí. No la hemos preparado. No, es que me viene perfecta. Entonces, cuando vienen las cosas perfectas, hay que aclarar que no ha habido ningún chanchullo por medio. Lo que está proponiendo el compañero es que tú puedes tener un golpe de suerte y alcanzar un éxito, ¿correcto? Que es como que te toque 1 millón de euros. Ostras, pues eso es un éxito, es un golpe de suerte que me trae 1 millón de euros. Pero la clave es la que tú has dicho, la gestión de ese éxito. Si no lo gestionas bien, el 70% demuestra que no lo ha gestionado bien, frente a un 30% que lo ha gestionado mejor, por lo menos, o lo ha gestionado bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y ahora qué pasa? Porque claro, vaya a decir, bueno, pues ahora explíquenos usted el que nos quedamos allí en el aeropuerto con los 5 amigos y nos vamos a República Dominicana.
Esta historia merece la pena ser escuchada. Esto le pasó a Barnum Shadow en 1970 en el aeropuerto de Londres, hacía el vuelo Londres-Nueva York. Y en aquel entonces pues estaba en una de las puertas de embarque, cambian la puerta de embarque a última hora, se tiene que ir al otro lado del aeropuerto y cuando llega al otro lado del aeropuerto con la mujer y 3 hijos, como él pone en su biografía, llega tarde, la puerta de embarque está cerrada y se queda en Londres con las maletas, la mujer y los 3 hijos. Yo, la situación esa, pues imaginaros, no quiero, al pobre no sé lo que le dirían o cómo lo gestionarían. Pero ese hombre, podemos decir que fracasó, aunque no fue culpa de él. Porque no fue culpa de él, pero fracasó, porque él quería coger vuelo para ir a Nueva York. Y se queda en Londres con la familia y las maletas. Fracasa. ¿Ahí estamos de acuerdo? Perfecto. Pues este hombre le dio por pensar en el viaje de vuelta que para que no le pasara eso en otra vez, en otro viaje, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y este hombre descubrió entonces que, porque él fracasa porque no pudo llevar las maletas con ruedas que no existían. Y entonces al llevarlas en peso, pues no llegó al otro lado. E inventó en su garaje, empezó a fabricar la primera maleta con ruedas. Este hombre patentó la maleta con ruedas, el royalty de $1. Todavía cada maleta con ruedas que se fabrica en el mundo él recibe $1 de cada una de las maletas. Se hizo multimillonario. Y entonces viene la pregunta. Bien, si entendemos que fue un fracaso su experiencia, ¿por qué él consigue un éxito? Porque lo que ha hecho, ¿qué es? Aprender del fracaso. O sea, ha gestionado, igual que hemos dicho que aquellos que no gestionaban el éxito no lo alcanzaban, él sí consigue gestionar el éxito, gestionar el fracaso y alcanzar un éxito. ¿Lo veis claro? ¿Vale? Entonces, cuando tú tienes esto claro en la vida, ¿qué empieza a quedarte más claro en la vida? De estas dos experiencias, ¿qué es lo que os queda más claro? Sí, por favor. Puede aparentar un éxito a primera vista o un fracaso, no tiene por qué serlo y depende más de cómo lo gestiones antes del hecho. Le podemos pasar... Esta chica se nota que es del bachillerato de internacional, ¿verdad? Hola, vale. Me ha dado a mí esa impresión. Bueno, vale, sí. Repite. Que depende más del hecho a corto plazo, que pueda parecer más o menos un fracaso o un éxito, depende de cómo se gestione, pues lo que va a conllevar a largo plazo un fracaso o un éxito. Claro, es decir, cómo yo gestiono un suceso negativo o un suceso positivo va a depender en cómo va a intervenir en mi vida. Dicho de otra forma, que es donde queremos llegar. No son los sucesos o los eventos los que te llevan en tu vida. Mucha gente dice, no, es que me pasó esto, no es que me pasó aquello otro, hoy qué bien que me pasó esto, hoy qué bien que me pasó lo otro. No son los sucesos los que de alguna forma nos llevan a que nuestra vida sea de una forma u otra. Son como tú los gestiones, tanto si son de éxito como si son de fracaso. ¿Podríamos acordar que eso es así? ¿Vale? Bien, genial. Claro, es que me extraí alumnos inteligentes, pues esto va muy rápido todo. Pero eso que he dicho, tú eres de internacional de bachillerato, ¿verdad? Se nota, no me he equivocado. Bien. ¿Cómo afrontamos el error? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El error, y aquí este discurso que voy a decir a continuación, no sé en qué medida va a los alumnos o va el mensaje a los profesores. No sé, yo lo voy a soltar y ya cada uno que coja la parte que le corresponda. Pero va un poco para todos en ese sentido.
Dentro de poquito, muchos de vosotros se van a enfrentar al carnet de conducir. ¿Estáis de acuerdo en eso? Lo aprobaréis porque vais a una escuela, estudiáis, preparáis. Y después llega la prueba más difícil, que no es cuando llevas al ingeniero sentado detrás. En el examen, muchos piensan que la prueba más difícil del carnet de conducir es el examen. No, hay una prueba posterior mucho más dura, que es cuando tu padre o tu madre te dice, bueno, cariño, a ver, llévame a tal sitio. Y se te sienta al lado. Se te sienta al lado y tú, con tu carnet de conducir recién estrenado, coges el coche de tu padre o el coche de tu madre, porque todavía no tienes coche propio, y lo vas a llevar a ver a la abuela o al trabajo o a hacer una compra en un hipermercado. Claro, te sientes observado, no sé, eso es lo primero. Te sientes tenso porque no tienes experiencia. Y al lado tienes una persona que te está mirando continuamente. Entonces tú sales, en la primera rotonda la das bien, ya recibes las primeras indicaciones, vas demasiado rápido, pon el intermitente antes, cuidado con el... Y viene lo peor. Al salir de la curva, pues le das un golpe en el intermitente, tú solo con uno de los pivotes de la carretera, de estos que hacen para el carril bici, pues les das un golpe y te llevas para adelante el intermitente. ¿Qué es lo peor que creéis que puede pasar en esa situación? No ha pasado nada a ninguno de los dos, el daño se lo ha llevado el coche y además pues, es el intermitente, que tampoco es que hayáis hecho una cosa exagerada. ¿Qué es lo peor que puede pasar en una situación de este tipo? Lo peor. La bronca de tu padre. La bronca de tu padre, ¿por qué creéis que es mala? Aparte de recibirla en ese momento. ¿Por qué? ¿Te sientes juzgado? ¿Has fracasado? Correcto. ¿No te lo comunican de la forma adecuada? No sé si muy bien esa puntualización. Porque ellos están alterados también. Ante el fallo tuyo, ellos se han alterado. Muchas veces porque se sienten responsables también. Fijaros cómo es muchas veces la emoción, la inteligencia emocional hace que cuando yo tengo miedo, mezclo la emoción del miedo con la ira y reacciono desde la agresividad. Vosotros pensar siempre que alguien que reaccione desde la agresividad está mezclando estas dos emociones básicas, miedo y ira. Él, en el fondo, le ha dado miedo el no poder, de alguna forma, poder solucionarlo. Pero aquí viene la lección más importante. Eso te pasa después de estar tú, este mismo hecho, después de estar tú 5 años conduciendo y no tiene ninguna importancia. No sé si me están ustedes siguiendo bien en esto. Pero la primera vez que te equivocas en algo, es muy importante que la persona, el mentor que tienes a tu lado, haga tolerancia, empatía con la situación y te dé, como tú bien decías, instrucciones claras para que ese error en el futuro lo puedas hacer. A mí, yo recuerdo, he puesto este ejemplo porque me pasó a mí, con mi padre. Y la lección de mi padre, que ahí lo vi, no sé si era un hombre tranquilón o así, muy esto, es que tienes que dejar pasar la ventana antes de dar la curva, hijo. Si te la da antes, pues te lleva el pivote. Así me lo explicó. Ya no he vuelto a tener más accidentes con ningún pivote. ¿Por qué? Porque esa primera experiencia, cada vez que voy a dar una curva o me voy a meter, me acuerdo de las palabras de mi padre. Deja pasar la ventana antes de... Pues esa instrucción se me queda, no sé si me queda, pero se me queda como aprendizaje positivo. Y esto va muy bien para los mentores, los tutores, los profesores. Tenemos que empezar también a desarrollar cierto nivel de tolerancia en los alumnos a fracasar, sobre todo cuando están en tareas nuevas. Yo una de las cosas que siempre a mis alumnos en la universidad les digo, en proyectos, en cosas, me vienen algunas veces con unas ideas que yo qué sé, ni la IA la hace tan mal, pero tan mal. Esto no tiene ninguna lógica. Narices.
Pero están intentando hacer algo nuevo. Y cuando es algo nuevo, yo siempre tengo una tolerancia. ¿Por qué has hecho esto? ¿Para qué lo has hecho? ¿Qué es lo que has buscado? Cuando tenemos tolerancia a que una persona se pueda equivocar, yo siempre le doy ese mensaje. La universidad está para venir a equivocarse. Lo que no puedes después equivocarte en la empresa, porque ahí sí puede tener repercusiones muy serias. Aprendemos aquí, ahora mismo estáis en el instituto, los niveles de tolerancia, ¿me entiendes? A hacer cosas nuevas por primera vez deberían de ser amplios, que pudierais arriesgar, hacer cosas nuevas, o equivocaréis, pero después os podéis seguir equivocando en la universidad, no pasa nada. Hay una tendencia que lo que yo no puedo hacer, y esto sí estaréis de acuerdo conmigo, es equivocarte en lo mismo. Ese es el gran problema. ¿Y por qué te equivocas en lo mismo? Porque no has aprendido. ¿Vale? Y me iba a ir por un terreno, me voy a callar. Me voy a callar. Porque no has aprendido. Lo voy a dejar, es que si no lo saco del subconsciente, después no puedo seguir las charlas. Pensar muchas veces cuando tienes una mala experiencia en el aspecto de una relación afectivo-emocional con alguien, cortas con esa persona, ya lo has dejado, y vuelves a salir con otra persona y dices tú, pues si es el primo hermano. Os lo digo porque yo tengo una amiga mía que este es su tercer matrimonio, 3 matrimonios. O sea, que ya una chica experimentada en esto del amor. Pues la foto de su primer matrimonio no la ha tenido que cambiar, porque los otros 2 son iguales. Es que tú lo ves y dices, joder, si es primo hermano de... El segundo yo me creía que era hermano del otro, digo, pero ¿cómo? Y me dice, no, Pedro, este chico lo conocí yo en Valencia, que no sé qué, no sé cuánto. Y también, y el tercero, y además siempre falla en lo mismo. Y ella dice, hay que ver qué mala suerte tengo con los hombres. Y nunca reflexiona, ¿me entiendes?, qué puede ser que ella no haya aprendido con ninguno de ellos. No sé, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que es lo que tú has dicho muy acertadamente. Si yo no aprendo, repito. Pero no aprendo si no presto atención, y esto es fundamental. Uno de los problemas de vuestra generación es que con tanto del uso, uno de los problemas, porque también el uso de la tecnología, yo soy un gran defensor de la tecnología, y de hecho lo veréis cuando estéis en tercero de carrera universitaria, cuarto de carrera universitaria. Yo a mis alumnos los tengo con la tablet encendida, con el ordenador, con el móvil al lado, estamos buscando referencia bibliográfica, trabajo, estudio. A mí no me preocupa, de hecho me hacen preguntas que yo muchas veces tengo que dar la respuesta a la semana siguiente, porque no tengo la respuesta. Mis alumnos van por delante mía. En ese sentido, la tecnología es muy buena, pero hay un defecto que tiene la tecnología. No hace, cuando estamos en modo de estar pasando pantallas, de estar entretenidos, se activa todo lo que es la red reticular de nuestro cerebro. Pensamos en automático. Cuando pensamos en automático es lo peor, porque nos equivocamos y no nos prestamos atención. Vienen pensamientos automáticos de cómo reacciono. Y como he reaccionado la vez anterior, repito la misma reacción. Ese es un problema. Eso es un problema. Y vosotros ahora quizás no le deis mucha importancia en vuestra vida. Pero cuando seáis líderes, tanto de equipos pequeños como equipos grandes, y tengáis que ver cómo reaccionar con cada persona un líder o una líder no puede tener un tipo de comportamiento, yo soy así y me manifiesto así. No. Tiene que saber coger para motivar y sacar la esencia de cada equipo. Y los equipos funcionan porque la líder sabe empatizar y sabe disciplinar también al equipo para que trabaje en la dirección correcta. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y os voy a poner un ejemplo de esto. ¿Por qué es tan importante lo que te dicen en una edad determinada? ¿Por qué es tan importante cuando vuestro profesor te dice, tú vales para ser economista? O te dice, tú no te dedicas a ser economista, vete a Bellas Artes. Claro, estas decisiones a vuestras edades todavía condicionan mucho, a no ser que tú tengas una voz interior fuerte, que es la que vosotros tenéis que ir encontrando. La voz interior tuya que te dice
por dónde va a estar tu camino. Que te digan lo que te diga, tú vas a seguir por ahí. Vas a buscar orientación, pero vas a seguir por ahí. ¿Conocen ustedes a ese chicarrón que aparece ahí en la foto? ¿Quién es? Michael Jordan. ¿Estaríais de acuerdo conmigo que lo podemos poner en el top 3 de los mejores jugadores de baloncesto de la historia? ¿Sabéis qué le pasó a la edad de 14 años? 13 para 14 años. No conocéis su biografía. Pues vino un jugador de la NBA que era ya un hombre mayor, fue cogido como entrenador del equipo de baloncesto del instituto y entonces toda la ilusión de él era formar parte del equipo de baloncesto del instituto. Pues claro, si él vivía para el baloncesto. ¿Y qué es lo que pasó? Que cuando hicieron las pruebas, él era muy delgadito, era alto, pero muy delgadito, muy poco musculado, no era ese jugador, era un jugador muy finito, y además no iba muy bien en los estudios. Y lo que le dijo el entrenador, con 13 o 14 años, fue, mira, tú para el baloncesto no vales, porque no tienes musculatura, no tienes... Tú dedícate al atletismo, a salto de altura o carrera o algo de esto, pero si quieres hacer deporte para el baloncesto no vale. Y además con las notas que llevas, ninguna universidad, porque sabéis que para jugar en la liga universitaria tienes que aprobar. Eso no lo hacía. Yo soy jugador, bueno, he sido jugador de rugby y no lo hacían antes en los entrenadores. Yo jugaba con la selección española, con los sub-20, y no lo hacían también. Es decir, tenías que presentar tus notas semestrales para poder formar parte del equipo. Era otra mentalidad, pero bueno, estimulante. ¿Y qué hizo él? En vez de coger y hundirse, que hubiera sido lo que, pues, con 13 o 14 años, joder, si llega un tío que ha sido todo en la NBA y está de entrenador y me dice esto, pues me hunde, él siguió escuchando su voz interior y tomó aquello que le limitaba como refuerzo. Se apuntó a un gimnasio, empezó a echar musculatura, empezó a estudiar más, hasta que consiguió su sueño de meterse en la liga universitaria. Y de la liga universitaria ya sabéis que pasó ya como primer rookie, como el primer gran amateur a la liga, a la NBA, y de ahí ya su historia, ¿no? Pero tuvo un momento crítico donde él, si hubiera escuchado la voz que le habían dicho otras personas, se hubiera hundido. Y no lo permitió. Gestionó. Y además gestionó el fracaso en lo positivo. Sacó la enseñanza y tomó esa enseñanza no como limitantes, sino como motivadoras. Es como si tú le dices, ahora mismo todavía no os veis, pero dentro de unos años, que es una de las cosas, ojalá vuestra generación venga. Yo tengo un problema muy grande con la generación de compañeros, alumnos míos, que es que les cuesta mucho trabajo dirigir a personas. Les cuesta mucho trabajo dirigir equipos, etcétera, etcétera. Pero llegará un momento en que vosotros, espero que vuestra generación venga más preparado y sobre todo desde educación trabajemos más las habilidades directivas, las habilidades socioafectivas, etcétera, etcétera, para dirigir personas y dirigir a vosotros mismos. Y hay un tema ahí fundamental. Y es el hecho de, cuando tú le dices a una persona, mira, es que improvisas mucho, tienes que planificar más. Y esa persona sale de la reunión, pues mosqueado. Joder, fíjate, esta jefa que ha venido para decirme a mí que tengo que... En vez de coger la parte positiva y decir, es que si yo dejo la improvisación y planifico más, voy a ser mejor profesional. No sé si me explico. Lo mismo, si yo lo gestiono de la inteligencia emocional y cojo la gestión del fracaso, me están dando pistas por dónde puedo mejorar. ¿Entiendes? Esto es muy importante que lo tengáis. Esta frase a mí me gusta mucho, que es de... Yo no soy muy de Bill Gates, pero hay frases de él que sí me gustan. Y esta es una de ellas. Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. El fracaso nos enseña más. Si le prestamos atención, si ponemos el foco puesto, si además valoramos el esfuerzo es muy importante en conseguirlo. Y luego, todo el mundo puede aprender de sus fracasos y errores si presta atención. Esta es una máxima que nadie estamos limitados. Todos podemos aprender de nuestras experiencias vitales, la experiencia de relación. Cuando tú tienes un problema con un compañero o una compañera, ¿qué es lo que haces? Imagínate, tengo un problema con mi compañera A. A está aquí. ¿Qué hago con A? ¿Mi compañera o mi compañero? A.
hablarlo con esa persona, ¿correcto? ¿Qué otras alternativas tengo? Eso es atacar. Me refiero, ataco, hablo para buscar, o la respuesta que damos mucho, ghosting, como si no existiera. Pasa al estado de alma en pena. Claro, ¿cuál es el tema de fondo aquí? Si nosotros desarrollamos determinadas cualidades, no me importa ponerme a hablar con otra persona si yo estoy dispuesto a aprender de las lecciones que esa persona me da y que yo le puedo dar a ella. A ver si me comprendes, porque los enfrentamientos no dependen solo de una persona. Si yo ahora mismo escribiera... ¿Tu nombre era? Loles. Loles, si yo ahora mismo escribiera un 6 para mí, un 6 en el suelo, y te dijera qué número estás viendo tú verías un 9. Y yo veo un 6. Yo podría decir, Loles tiene algún problema en la vista o me está tomando el pelo. Cuando yo hago el esfuerzo y ella hace el esfuerzo de mover nuestras posturas iniciales de oposición a posturas más cercanas, ella se pone más mirando aquí y yo empiezo a entender por qué ella me está diciendo que está viendo un 9 y ella empieza a entender por qué yo le estoy diciendo un 6. Cuando comprendemos las perspectivas de los demás es cuando nosotros afianzamos el diálogo y comprendemos que esas limitaciones que nos dan por el fracaso son muy distintas. Para eso hay que ser valientes. Es una de las características de la gestión del fracaso, es que tú no puedes tener miedo a fracasar. Os voy a poner una pregunta. ¿Cómo reaccionáis vosotros normalmente cuando fracasa, cuando no consigues algo? ¿Qué emoción? ¿Sabéis identificar vuestras emociones? ¿Sí? ¿Qué emociones tenéis más claras a la hora de identificar? Así, vamos comentando. Una emoción que la tenéis como muy identificada. Tristeza, genial. Además es una emoción básica que hay que controlarla, pero que es muy importante reconocerla. Te lo digo porque además mi compañera Reyes, que es psicóloga, siempre dice, la tristeza es muy importante tenerla clara porque si no te mete en una depresión sin darte cuenta. O sea, reconozco la tristeza. Darme otra emoción. Decepción. Ahí se mezclaría tristeza con algo más. Miedo. Esa sí es una emoción básica perfecta. ¿El miedo? ¿Por qué aparece el miedo? Por las consecuencias a fracasar o a otras cosas en la vida. El miedo es una emoción que nos intenta proteger siempre. Proteger del dolor, proteger de... Pero también hay que saber identificarla porque igual que nos protege, tener esa emoción, también nos paraliza. Entonces no estamos... Nos valía muy bien cuando éramos antropológicamente, vivíamos en la selva y tener miedo a que un león te pueda comer, pues era muy sano, pero ahora no podemos tener miedo a enfrentarnos a determinadas situaciones porque no hay leones sueltos. ¿Qué otras emociones tenemos por ahí? Frustración. Vale, es más un sentimiento que una emoción. ¿Qué más? La alegría. Muy bien, muy bien. Genial. Además, vamos, alguien... Bueno, no, porque esta pregunta si la hago voy a quedar muy mal. La hago... Que nadie levante la mano, por favor. Cuando uno está enamorado, ¿sabéis cuáles son las dos emociones básicas que se juntan para que surja el sentimiento del amor? Una es la alegría y la otra, la sorpresa. Cuando juntas sorpresa y alegría como emociones básicas, la emoción que te da es de enamorarte. Tienes alegría, tienes esa sorpresa y se te activa, la glándula pineal se pone muy inflamada, pierde uno el raciocinio y comete, pues eso, las locuras de amor. Pero tenerlo en cuenta. Bien, pues mirad, para el fracaso, una de las mejores lecciones que tenemos es cuando yo me fracaso y tengo una emoción, sea esta de tristeza, de ira, de agresividad, de decepción, de frustración, es saber identificar la emoción o el sentimiento que estoy teniendo. Si hay una cosa que tenemos a nivel todos los seres humanos, cuando soy capaz de verbalizar la emoción o el sentimiento que creo que me está gobernando, pierde fuerza para gobernarme. Pierde fuerza.
Si yo identifico que estoy triste, la tristeza no me gobierna en mi toma de decisiones. Si yo estoy alegre, tampoco dejo que la alegría, porque me vengo muy arriba y tomo decisiones que después no son muy buenas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros, para gestionar el fracaso, tenemos que observarnos mucho cómo reaccionamos ante una situación de fracaso y qué emociones son las que despiertan en nosotros. Ese es el primer paso, para empezar a gestionarlo. El segundo paso, esto es del periódico El País, en el mes de diciembre de este año, salió un estudio realizado en empresas españolas sobre estudiantes universitarios. Este es el titular. A los jóvenes españoles no les enseñan a fracasar. Digo, hombre, este titular me lo llevo yo para mis alumnos de los institutos y de los colegios. ¿Por qué no les enseñan a fracasar? Dicen, en base de este estudio, esta consultora, que arriesgamos poco, nos falta valentía para emprender, queremos ir a lo seguro, no somos por naturaleza emprendedores, somos gente que va como asegurando mucho las cosas y no nos gusta, tenemos una cultura que no nos gusta fracasar. Pero claro, sí queremos innovar. ¿Entendéis que si yo quiero innovar y hacer las cosas de otra manera, tengo que asumir un riesgo en el fracaso? ¿Lo entendemos eso? Y os pongo un ejemplo en esta línea. Bueno, este estudio lo tenéis también en vuestra disposición. Lo escribió Elisa Silio, de una consultora de Nueva York, sobre estudios de distintos jóvenes europeos, concretamente los españoles. Este fue el titular. ¿Y por qué es tan importante? Aquí tenéis las preguntas. Esto es de una alumna que yo ya tengo, ya profesional, que está trabajando en General Motors. Y me mandó en el proceso de selección, recoge preguntas que le hacen a los candidatos. Para ellos, en la cultura estadounidense, el fracasar no es como en la cultura española. Ellos lo ven totalmente distinto. Y de hecho, fijaros estas dos preguntas. Las preguntas son, como veis, son preguntas fuertes, no son preguntas interesantes. Pero las dos que tenéis ahí, las dos negras que tenéis ahí, son fundamentales. ¿Qué aprendiste de los errores en tus trabajos anteriores? Cuéntame algunos fracasos que hayas tenido en tu vida y cómo los superaste. Y vosotros pensáis, con nuestra mentalidad española, con la mentalidad en la que os educamos en España, en nuestro país, ¿por qué hacen esas preguntas? ¿Qué es lo que van buscando los responsables de recursos humanos? ¿La capacidad de qué? De poder gestionar ese fracaso y qué más. Fíjate, os voy a sorprender a todos. Buscan que tengas un número como mínimo de 10 fracasos importantes, porque si no has fracasado hasta 10 veces con proyectos claros, piensa que no has fracasado lo suficiente, con lo cual te van a contratar y la experiencia de fracaso la vas a tomar en tu empresa. Te quieren ya que vengas fracasado. No sé, que vengas fracasadico de casa, que ya hayas fracasado. Y eso lo ponen en valor, siempre en la terna directiva. ¿Por qué? Porque ellos tienen claro que la gente que viene con experiencia de fracaso no tiene miedo a arriesgar. Es posible que se vuelva a equivocar, pero tiene menos probabilidades. Ha sabido hacer frente a la situación, como bien decías tú, muy acertadamente, y cumple una serie de parámetros que otros pues, ni soñamos que lo podamos cumplir. ¿Y qué se vale? Pues se vale a que una de las sociedades más emprendedoras que hay ahora mismo, una cultura muy emprendedora, es la estadounidense, que nos lleva años luz en educación. ¿Me entiendes? Tienen problemas después de geografía, que ubican a España al lado de Puerto Rico. Está Puerto Rico y España al lado. Y no saben distinguir muy bien a un mexicano de un colombiano o de un chileno. El mundo para ellos es un poco de geografía. Pero en emprendimiento y en gestión del fracaso, años luz. Una cultura totalmente distinta. También hay culturas mucho peores que nosotros en el fracaso. ¿Sabéis quién? Pero vamos, mala para fracasar, la cultura coreana, de Corea del Sur. Y además estigmatiza no solamente el fracaso,
sino que ya hay rangos sociales, voy a decirlo como anécdota, no lo interpretarlo en clave de género, pero es una realidad. Y entonces pues la cuento porque es una realidad. Una mujer con 27 años que no haya contraído matrimonio se considera ya que es una mujer fracasada. Y determinados usos de productos y servicios se les cobra más caro. Así está el mundo. Entonces, decimos, estamos en España, no estamos en Corea, pero vamos a mirar hacia Estados Unidos, por lo menos en la parte emprendedora, que era lo que yo me quería referir. Y poniendo ejemplos así llamativos, potentes, porque si no le tengo miedo al fracaso y estoy dispuesta a fracasar, voy a seguir con mi idea hasta el final. ¿Qué me podéis decir de este personaje? ¿Es una persona exitosa? ¿Cuándo? Ahora, hace unos añicos. ¿Conocéis la historia de esta mujer? De fracaso en fracaso, criticada por todos los lados. Su primer disco, los flamencólogos se le subieron encima a los puritanos, los esto, que esto nada, que no valía para esto, ni valía para lo otro, ni valía... Esto era nada, un desastre, un desastre. ¿Y qué? ¿Eso le hizo a ella cambiar su línea? Fue fiel a sí misma. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Siguió fiel, arriesgó y siguió fiel. Y la pregunta es, ¿y por qué nosotros, los que estamos aquí sentados, no tenemos la capacidad de... ¿Por qué no somos como Rosalía? Principalmente son las causas del miedo al fracaso. En nuestra cultura, antropológicamente, hay 3 factores importantes que están asociados a la gestión del fracaso. Miedo a lo que dirán los demás. ¿Creéis que a Rosalía le importó mucho lo que opinaron todos los flamencólogos de España referente a su arte y su visión de lo que era el cante y lo que era la danza? Esto es muy importante. Si yo me muevo por lo que dicen los demás, la creencia de que el fracaso es permanente. Una de las lecciones más importantes que tienes que llevar es que fracasar en algo es transitorio, forma parte del aprendizaje. No es algo, no es permanente. Tú te equivocas en algo y tienes la oportunidad de aprender y seguir adelante. Ningún éxito o fracaso te lleva a quedarte paralizado. Y luego lo que pasa, que otro de los daños, es la falta de confianza en ti mismo. Fracasas en algo y piensas, yo no valgo para esto. Y esto muchas veces la culpa también lo tenemos los educadores y sobre todo también muchas veces los padres. Yo tengo dos de mis hijos, Guimiel y Nazaret, tienen un espacio que es la Chimenea Escénica, con otros compañeros, es una asociación cultural. Y dan actividades de cirquito para los niños pequeños como actividad extraescolar, pues para, yo qué sé, dar volteretas, subirse a la cinta, hacer cosas de circo, malabares, por ejemplo, las pelotas, tirar 3 pelotas en el... Claro, ¿qué pasa con los niños con 4 o 5 años y las niñas cuando empiezan a jugar con las pelotas? ¿Cómo aprenden a manejar las 3 pelotas que no se les caigan? ¿A base de qué? De practicar y de caerse en muchas pelotas. ¿Correcto? Mi hija al principio y mi hijo dejaban que los padres estuvieran allí viendo a los niños para que... Pero claro, un niño que se le cae empieza por primer día de clase, coge los malabares, coge las pelotas y se les cae la pelota y está cogiendo la pelota, tirando, se le cae. A la 5ª vez que se le cae al niño la pelota, ¡oh, mamá! Viene la madre. Mira, mi hijo no vale para esto. No podrías buscarle otra cosa. Claro, ¿cómo va a manejar las pelotas? ¿Me entiendes? Si no le da el tiempo suficiente, la constancia suficiente para el aprendizaje. Y ahí es donde está. Porque cuando tú compites contigo mismo, tú no compites contra otro. Esto no es fútbol. Esto que un equipo gana y otro pierde, no. Tú te vas hoy sabiendo que has sido capaz de dar 3 veces las pelotas en el aire. Mañana sigues repitiendo y ya las das 10 veces. Y dentro de 15 días, que es normalmente el tiempo, niños de 4 y 5 años juegan con las 3 pelotas y están hablando con el compañero de al lado. ¿A base de qué? De haber recogido muchas pelotas que se han caído al suelo. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, pero muy importante. Porque el fracaso se construye a partir de ahí. No persiguen sus metas por miedo a fracasar. Si yo me quito el miedo a fracasar, pues no arriesgo. La solución, reprogramar la mente. No fracasé, aprendí.
presto atención y aprendo, que esto es fundamental en esta etapa del fracaso. Y sobre todo para desarrollar muchas veces una mente emprendedora se necesita constancia. Estamos en un mundo donde muchos de vosotros vais a tener que ir por la vía del autoempleo. El autoempleo, no pensar estar trabajando para... Fijaros ahora mismo, no sé si sois conscientes de lo que vuestros profesores a lo mejor han comentado algo de lo que empieza con la empresa Savi aquí es un desastre lo que nos viene a nivel regional, muchos puestos de trabajo, hay parejas que están los dos trabajando en el puesto de trabajo, se deslocaliza la empresa que llevan ya varios años deslocalizando de distintos departamentos, distintos procesos y ahora pues la que cae es tremenda. El futuro va a hacer que tú tengas herramientas y vayas... Yo tengo ya muchos alumnos míos que han aprovechado su TFG, su trabajo fin de grado, o su TFM, su trabajo fin de máster, creándose ya sus propios puestos de trabajo. Hubo un chico, y os lo comento aquí, porque ahora ya monta ha montado en Alicante su segundo proyecto. El proyecto era muy sencillo. Él había detectado que aquí en Murcia no había un lavadero de coches de alta gama. Lavadero de coches de alta gama es que el directivo está en la empresa, yo voy, le cojo del parking de la empresa el coche, se lo lavo y se lo vuelvo a entregar. Ese servicio aquí no se daba. Pues empezó en el TFG, porque tendría el chico 22 años, pero lo tenía metido en la cabeza, que él veía ahí un negocio y con su hermano y con el apoyo del padre cogieron de alquiler aquí en el Corte Inglés, la parte de abajo, no sé si veiste ahí un lavadero. Él, aparte de los servicios para el público, su especialidad fue de alta gama. Oye, también le ha ido el negocio que ya ha salido del Corte Inglés, tiene su propio lavadero especializado en esto, ya tiene empleados y ahora abre, ahora para marzo, el segundo de estas características para alta gama en Alicante. ¿A base de qué? Ha tenido un sueño, mucha gente le dijo, eso no es negocio, porque aquí en Murcia, ¿quién te va a dejar? Pues Murcia, como cualquier... Además, aquí hay mucho coche grande. Los que vivimos en Murcia vemos que hay mucho coche grande, más que en Valencia, más que en muchos sitios. En porcentaje me refiero. Mucho coche... A la gente le gusta lucir coches grandes y hermosos. Pero para eso tienes que tener una actitud, como os digo, de emprendimiento. Y sobre todo, saber asumir riesgo. Perdonad porque no se termina de ir la tos este año. Os pongo a asumir riesgo. Este es un futbolista de Real Madrid que casi todos conoceréis cuando jugaba en el Real Madrid, que es Sergio Ramos. ¿Correcto? Este es un partido que está jugando contra el Osasuna. Primera parte, tira un penalti. Esto fue cuando él jugaba en el Real Madrid. Y falla, lo para el portero. En la segunda parte se produce otro penalti. ¿Y qué hace Sergio Ramos? Lo tira otra vez. Y lo metió. Terminó el partido, ganó el Real Madrid. ¿Quedó alguna señal de que falló el penalti en el primer tiempo? Para él, en su psiquis, no sé si me explico. Esto es muy importante, porque si lo comparamos con Antoine Griezmann cuando jugaba en el Barcelona, en esa misma jornada pasó algo muy parecido. Primer penalti en la primera parte, lo tira Antoine Griezmann y lo para el portero. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Pues lo mismo que en el partido del Madrid, un segundo penalti. Pero la pregunta fue, ¿lo tiró Antoine Griezmann? No, lo tiró otro compañero. ¿Sabéis cuántas jornadas se tiró Antoine Griezmann sin tirar ya ningún penalti? Más de 12, casi la mitad de la temporada. ¿Por qué? Porque cuando tú te quedas fijado al error y tienes miedo de repetir el error, es cuando el error te hace mella. Cuando tú tienes la valentía de asumir el riesgo y de decir, bueno, tiro adelante, aprenderé, no lo voy a hacer así, no lo voy a hacer de otra manera. ¿Creéis que el jugador este del Real Madrid, el que falló, que no, se me ha ido el nombre, el que falló al final de la Copa de África, ¿cómo se llama? Ibrahim, ¿creéis que va a volver a tirar otro penalti en Lopanenka en un partido importante? Tirará penalti, yo espero que los tire, pero no creo que se vaya a hacer un Panenka como se hizo, porque ha aprendido que así no se puede hacer, ¿vale?
Eso es importante. Importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, si nos vamos al mundo de las empresas, esto es ya pues, como vivimos las empresas. La empresa vivimos de cometer errores, básicamente. De estar inventando productos, de sacarlo al mercado y después de ser un desastre. Mira, esta empresa, esto no lo habéis conocido vosotros. ¿Habéis visto cómo es el pegamento, las barras de pegamento? Pues a la empresa se le ocurrió para los excursionistas, para la gente, sacar una barra que en vez de pegamento llevara mantequilla. Pero claro, tú asocias la barra al pegamento, no a la mantequilla. Pues claro, el producto pues, parecía que era muy práctico, pero aquello fue un desastre estrepitoso. Otro, aquí los queridos compañeros de McDonald's, cuando, no sé qué pena le vino, de vender espaguetis en las cajas de cartón, en vez de vender hamburguesas, vender espaguetis. Pues aquello fue otro fracaso estrepitoso. Bueno, esto no quiero tocar sensibilidades, pero es una realidad comercial y la tengo que contar. El grupo Mattel pensó con los cambios de género y tal que se vendería muy bien la figura de un Ken gay. Pero a las niñas no les gusta el Ken gay, les gusta el Ken, para que acompañe a Barbie. Un Ken gay, pues no es otro desastre de Mattel en ese sentido. Bueno, aquí tenéis mucho, pero os comento porque este desastre fue mío. Entonces, pues, cuando yo estaba en Pan Rico, se nos iban los productos de fin de semana. En verano los productos de chocolate se deshacían y tal, y necesitábamos un producto que fuera más atractivo para en las temporadas de verano a nivel nacional, pues que se pudiera vender. Hicimos pruebas, porque para desarrollar un nuevo producto empieza con el test de concepto, test de prototipo, test de mercado, test de prueba en mercado final. Bueno, todo el recorrido. Inventamos, yo acordándome de Murcia, estaba yo en Madrid, nos acordamos del limón, digo, donut, sabor limón, eso, pues bueno, pues todo el mundo, hombre, el sabor limón, qué bueno que está, tal, muy bien. Pasamos todos los filtros que había, el departamento de desarrollo de nuevos productos pasó todo, me iban dando los resultados. ¿Qué tal la prueba? No, muy bien, Pedro, pues esto tal cual. Genial, genial. Salimos, no se me olvidará nunca, un 27 de junio al mercado y a la semana me llaman para decirme que venían las cajas de devoluciones, que no se estaba vendiendo el producto. Digo, ¿pero cómo no se está vendiendo? Claro, ¿cuál fue nuestro error? De ahí aprendimos la lección. Que no habíamos contemplado, el producto en sí mismo estaba bien, pero ¿con qué toma normalmente la gente un donut? Con leche, un café con leche, etc. Mezclar el sabor del limón del donut con la leche es un desastre como la coba, un pino, vamos. Vaya un profesor que tienen ustedes delante fracasando como directivo. Por eso me tuve que venir a dar clases, porque principalmente toda la organización aprendimos que no volveríamos a sacar ningún producto al mercado sin hacerlo probar en las condiciones de consumo que iba a estar ese producto. Nos faltaba esa lección por aprender. Yo siempre digo que cuando fracasas es porque tenías que aprender algo que no sabías. Si tú algo no sabes, fracasas hasta que lo aprendes. Y es el precio que pagas por aprenderlo. Pues bueno, en este caso, pues la empresa me dijo, vale, está bien, pero no te vuelvas a equivocar, muchacho, ya te con el error ya... Claro. Bueno, y de hecho tuvo una segunda repercusión. Esto fue en junio. Yo tenía aprobado por la empresa por un plan de formación y capacitación como alto directivo, eran de unos 9.000 euros aproximadamente de formación para un máster y tal. Y el director general, en una comida así muy amable y tal, bueno, Martín, tal. Bueno, yo le estuve dando explicaciones, bueno, es que esto nos equivocamos en esto, ya hemos aprendido esto. Ah, muy bien, Martín, eso está muy bien. Todo el equipo, sí, ya todo. Bueno, Martín, vale, perfecto. Pero bueno, usted colaborará en algo también, que la empresa no lo va a pagar todo. Digo,
Yo, colaborar, ¿en qué? Dice, hombre, claro, no quedará usted encima con la lección que han aprendido que le paguemos el máster de formación a usted. Me quitó los 9.000 euros del programa de formación porque decía que ya había aprendido mucho ese año. Dice, ha aprendido usted mucho, ya no le hace falta a usted, más formación no le hace falta a usted, viene muy sobradito ya con lo que ha aprendido. Aquí tienen todos los autores que han estado investigando y entonces todas las empresas cuando se lanzan a productos nuevos al mercado, servicios nuevos al mercado, aunque lo tengan muy investigado, hay una realidad importante y es que asumen que el 50, el 70% de esos productos van a fracasar. O sea, que de cada 10 ideas nuevas, 5 o 7 ideas van a ser un fracaso, pero les compensa las que son acertadas. Imaginaros que nosotros estuviéramos dispuestos en nuestra vida toda la semana a tomar 10 iniciativas importantes, de las cuales por lo menos nos garantizáramos que 3 o 4 de ellas van a dar buenos resultados, aunque fracasemos en la otra. Pues yo qué sé, seríamos imparables en este sentido. Thomas Edison lo decía muy bien. Él entendió varias veces que para fabricar la bombilla tuvo 1000 veces que romper 1000 bombillas. Y él decía, no, ha fracasado. Y él decía, no, he aprendido cómo no tengo que hacer una bombilla. Esta bombilla, esta fórmula no vale. Y esto es muy importante. En la vida muchas veces para conseguir algo, no es lo bien o lo mal que te salga. El suceso no puede definir tu futuro. Esa frase yo quiero que se las queden ustedes. Lo que te pasa no puede definir lo que tú vas a hacer. No puede, porque es como tú lo gestionas. Y ahí has estado brillante. Es como tú gestionas. Lo que te pasa define lo que tú vas a hacer. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y luego, muchas veces la vida también viene con regalos. Cuando tú eres fiel a buscar algo. ¿Conocen ustedes el término serendipia? ¿Alumnos aventajados? ¿No? ¿Serendipia? ¿No? No. Estos son los momentos en la vida que disfruto más porque están ustedes autorizados a sacar sus móviles y encontrar qué significa serendipia, por favor. ¿Tenemos que cortar? Vamos al límite. No saquen los móviles, por favor, me están llamando la atención de que el tiempo se nos va. Estamos en el límite. Se lo explico yo y vamos para adelante. ¿Están fuera? Ah. Vale, pues entonces os lo explico yo. Serendipia es el término cuando yo estoy trabajando para conseguir una cosa y en el camino me encuentro algo mejor de lo que yo estaba buscando. Esto en investigación se ha repetido mucho. Sobre todo, ¿conocéis algún caso de alguien importante que haya salvado un montón de vidas, que estaba investigando otra cosa y se encontró con algo mucho mejor? ¿Sí? Sí, señor. ¿Y cómo se llamaba el investigador? Bueno, pero has estado brillante. Doctor Fleming. Doctor Fleming descubre la penicilina por un error. Pero como estaba buscando, es decir, él deja una muestra y se queda contaminada esa muestra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la parte positiva? Que al coger la muestra, ¿me entiendes? Él no dijo, un error, esto está contaminado, no lo tiró a la basura. Cogió la muestra, prestó atención al error que se había producido y al investigar el error que había producido esa contaminación, demuestra precisamente cómo surge el antibiótico de la penicilina. En la contaminación de una muestra que cualquier otro hubiera dicho, esto se ha contaminado, lo tiro y no. Él examinó el error. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Bueno, me dicen que un mensaje final. No voy a abusar mucho de ustedes. Simplemente esto. La vida, el camino de la vida y la gente que consigue éxito en el trabajo, en los negocios a nivel profesional, muchas veces es eso, aceptar que me voy a cometer un fracaso, aprendo de él, cometo otro fracaso, aprendo de él, hasta que llega un momento que he fracasado tanto, en el buen sentido, que soy quien soy. Amancio Ortega, el grupo Inditex, Zara, ¿creen ustedes que ha sido en su vida profesional el empresario exitoso y el hombre de negocio que es hoy? ¿Conocen ustedes la historia, cómo empieza él? Que va de fracaso en fracaso, los proveedores persiguiéndolo y escondiéndose por ahí porque no tenía para hacer frente a las deudas. No tiene nada que ver con la figura, pero ha crecido a partir de aquí.
Esa frase de Winston Churchill me gusta mucho. El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y a eso es a lo que le invitamos principalmente en estas charlas. Tomar el fracaso como una oportunidad para crecer. No me quiero despedir de vosotros sin tocar un tema. Este es el último. Dos cosas, simplemente dos cosas para despedirnos. La primera, imagínense que están jugando a los dardos, tiran dardos sobre una tabla. Pero cada vez que tiran un dardo, ustedes no ven dónde cae el dardo. Solamente le dicen si ha dado en el centro de la diana o no. ¿Qué nos pasaría si no sabemos dónde cae el dardo? Que no aprendemos. ¿Por qué no aprendemos? Porque no sabes dónde apuntar. ¡Qué bueno! ¿Cómo lo diríamos desde el punto de vista psicológico eso? Este centro de diana, es lo que vosotros muchas veces oiréis, el término enfoque, enfócate, enfócate. Enfócate es tener claro cuál es el objetivo que persigues, la luz que tienes enfocada, qué es lo prioritario que tú tienes que tener en cuenta. Una vez que tienes el foco, tus acciones tienes que ver si están dando en el foco o no. Si yo tiro mi primer dado, que es mi primera acción, y me voy aquí, ya sé que estoy apuntando demasiado a la izquierda de la diana. No va al foco, no estoy focalizado. Aprendo de todos los que doy alrededor de que mis acciones todavía no han cogido el foco. Cuando mis acciones cogen el foco, centro a la diana. Pero para eso tengo que aprender de cada acción que he hecho, cuánto le he puesto de fuerza, qué dirección he cogido, si es la correcta o no. ¿Y por qué esto les pongo esta transparencia? Pues principalmente por esto. Esto ya se lo explicaré cuando lleguen ustedes a la universidad, que estoy seguro que ustedes llegarán. Mirad, estáis a punto de tomar decisiones importantes en un espacio corto de tiempo. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué tipo de profesional voy a ser? Muchas veces el miedo nos atenaza a que yo quiero esta profesión, yo quiero ser esto. Mira, una cosa muy importante ahora es saber poner mi foco en acertar en la rama de conocimiento. Es más importante decir, hombre, yo no sé si quiero ser economista, abogado o especialista en marketing. Imaginaros a alguien que tenga esa duda. ¿Dónde tendría que irse? ¿A qué rama de conocimiento? A sociales, a ciencias sociales y jurídicas, ¿correcto? Alguien que tuviera duda de decir, no sé si me gustaría estudiar medicina, pero también me gusta mucho enfermería o me gusta mucho psicología. ¿A dónde apuntaría? A ciencias de la salud. ¿Por qué les digo esto de poder empezar a trabajar sobre la rama de conocimiento a la que me quiero dirigir? No preocuparse tanto de poner el foco en la titulación, sino en la rama. Porque hoy por hoy, en el marco de Bolonia, y se lo digo porque muchos alumnos míos lo he tenido así y he tenido una gran suerte con ellos, en el marco de Bolonia, tú los créditos dentro de la misma rama de conocimiento que apruebes en primero de carrera, te lo llevas a la carrera siguiente dentro de la rama. Si tú, por ejemplo, querías hacer enfermería y apruebas en enfermería, pues 40 créditos, esos 40 créditos te los llevas a psicología. No sé si me... Entonces no pierdes ese año. Yo tengo muchos alumnos que han entrado por AD, ahora los tengo en marketing. Tengo alumnos que empezaron en marketing y después se pasaron a economía. La vida funciona siempre dando oportunidades, sabiendo más o menos el clúster. Ahora lo que hay que poner es la diana, el foco de la diana donde yo tengo que tirar los dardos de mi vida. Y esa diana tiene que ver un poco con esas 5 ramas. Es como si hubieran 5 dianas. Voy a ver con qué diana es con la que voy a trabajar. Esa es una decisión importante. Y simplemente deciros esto, pues os traigo el ejemplo de Iván y Marta, dos compañeros de Alicia. Alicia es una compañera, una alumna colaboradora mía del grado de marketing, ellos también fueron del grado de marketing de unos años atrás, donde terminaron la EGB. Y los dos decían que ni bachillerato ni nada, se iban a formación profesional. Formación profesional, hicieron, cada uno independientemente,
ciclo medio y después quisieron hacer el ciclo superior de marketing y comercio internacional. ¿Vale? Bien. Pero después se dan cuenta de que dicen, no, pero si yo lo que quiero es ir a la universidad y sacar el grado en marketing. Después de ese periplo, que parece que te saca fuera del ciclo superior, entraron de nuevo a la universidad con su ciclo superior a hacer el grado en marketing. Y os cuento la historia bonita, porque cada uno por caminos separados empiezan en primero, tuvieron algunos problemas porque del ciclo superior en matemática y estadística venían un poco más flojos del nivel que se les exigía, pero a los demás su motivación y su estudio los llevó pues, a sacar en los 4 años su carrera, pero los dos tenían mentalidad emprendedora. Y además tuvieron las dos la suerte en tercero de carrera, porque en primero no venían de ciclos distintos, pero en tercero de carrera coincidieron, formaron pareja, en cuarto también, terminaron la carrera, hicieron conmigo el TFG, del TFG lo convirtieron en un business plan, su primer negocio, y ahora, para junio, montan su segunda empresa. Y lo pongo como ejemplo de vida porque tú dices, no, esta persona no va a ser exitosa o esta persona... Tú no sabes, al final, ¿me entiendes? Cuando uno sigue el camino de su vocación, su llamada, lo que quiere hacer en la vida, ¿dónde te lleva? Puedes tener fracaso o aplazar el éxito, pero lo importante es seguir también aquellas cosas que te motivan y te gustan hacer en la vida. Bueno, chicos, ya me están poniendo caras muy largas, así que muchas gracias y nos vemos. Yo, en cualquier caso, ya que somos poquitos y tal, digo, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿Tú? ¿El micrófono estaba por ahí? Ay, qué bueno, gracias por las preguntas. Arriba del todo, hacia arriba. Un poquito más arriba, que salga el... Hola, vale.